Hola audiencia de Pactos Oscuros, tengo un relato que no me pasó a mí, sino a mi abuelita cuando era joven. Ella, después de separarse de mi abuelo, se vino a vivir a Tepito, a una vecindad que al parecer hoy ya no existe, pero en ese entonces era una de las más económicas en la calle del Eje 1, me parece. Mi abuela llegó con pocas cosas, de hecho, nada más una estufa, su cama individual, unos pocos platos y los juguetes de su hija. Ella tenía 4 años en ese entonces, la dueña del lugar en ese momento solo contaba con 2 inquilinos, todas vivían abajo y eran jóvenes de la misma edad que mi abuela. Los primeros días fueron buenos, todo estuvo tranquilo, pero después algo cambió en la vecindad, o mejor dicho, mi abuela se dio cuenta de algo, su hija Clara comenzó a hablar con una persona que mi abuela no veía por varias semanas. Comenzó poco a poco a conocer a aquella persona, decía que le caía bien, pero no entendía a mi abuela, pues ella se iba a trabajar y salía hasta las 3 de la tarde, recogía a su hija donde la dejaba y se iba a casa. Una tarde de esas, la niña pequeña le dijo algo, ya quiero regresar a casa para platicar con mi mamá. Mi abuela no entendía y le comenzó a decir que de qué hablaba si ella era su mamá, pero su hija le dijo que no, que ella tenía 2 mamás, la nueva, la que vive con nosotros por las noches. Mamá le dijo a mi abuela, y mi abuelita pensó que era una amiga imaginaria debido a que no estaba acostumbrada a estar separada de ella, así que solo lo tomó a la ligera. Pero mientras pasaban los días, su hija comenzó a platicar más de esta mujer. Comentaba mucho que quería irse con ella porque lloraba mucho por las noches. También comentaba que le gustaba jugar mucho con ella y que era algo cariñosa, pero que a veces le daba miedo porque sus ojos eran blancos totalmente, al igual que su piel. También le daba miedo porque podía escalar las paredes como una araña. Mi abuelita le reclamó a su hermana quien la estaba cuidando y le dijo que dejara de enseñarle cosas feas a su hija, pero ella nunca le dijo algo parecido. Una ocasión, cuando mi abuelita descansó, notó que su hija se arrinconó en una orilla y comenzó a hablar muy bajito, pero se escuchaban 2 voces. Mi abuelita le dijo con quién estaba hablando y ella le dijo que con su otra mami. Mi abuelita no le creyó, obviamente, pero para jugar con su hija un ratito le dijo, a ver, dile que tengo en la mano derecha. Su hija comenzó a escuchar lo que según le decía y respondió segundos después, tienes un hilo rojo, una aguja, también el botón que se rompió de tu camisa, esa camisa se rompió mientras estabas trabajando, se atoró en la orilla de un mueble. Mi abuelita se quedó sorprendida, pues no le había dicho nada de esto a ella, sobre la aguja e hilo estaban también en su mano derecha. Aquí se dio cuenta que no era un amigo imaginario, que lo que estaba cerca de su hija era algo aterrador, algo peligroso. Esa misma noche, mientras dormían, escuchó mi abuelita susurros en la cocina, susurros de 2 personas, su hija y alguna mujer adulta. Mi abuela despertó, notó que no estaba su hija y sin hacer algún ruido se destapó y caminó de puntitas a la cocina, no había puerta. Solo había una cortina muy larga y esta misma la hizo a un lado y por un hueco miró a su hija y ahí estaba sentada, acariciándole el cabello a una mujer que no se le veía el rostro, pero se escuchaba que estaba llorando muy despacio. Su cabello era muy largo, caía hasta el piso y se enrollaba con la poca luz que entraban de las ventanas, podía ver que su piel era muy blanca. Su hija estaba ahí, intentando calmarla diciéndole que ella la quería mucho y que ya no llorara. Mi abuela quería ir por su hija, pero algo le impedía moverse. En ese momento, aquella mujer le dijo algo a la niña, ella se levantó y salió corriendo diciendo, mamá, la encontré en la cortina, como si supiera que estuvo ahí escuchándola en todo momento, y le dijo, mami, ella quiere llevarme, pero yo no quiero, por favor dile que se vaya. Mi abuelita, temblando del miedo y llorando, comenzó a prender las luces y con gritos le empezó a decir que las dejara en paz, que ella no era su hija, que era de ella nada más. Estos gritos alertaron a los vecinos quienes fueron esa madrugada a ver cómo estaban, las encontraron mal, pero mi abuelita estaba llorando y temblando del miedo.
Mi abuelita no quiso decir nada hasta el siguiente día. Una vecina estaba lavando la ropa con mi abuelita cuando ella le platicó. Esa vecina, sorprendida, dijo que eso no podía ser posible. Le contó que 5 años atrás una mujer joven con su hija de 4 años fueron golpeadas por el padre y pararon al hospital, pero la hija ya no regresó, no aguantó aquella paliza. La mamá, por el sufrimiento de su pérdida, cayó en depresión en ese cuarto una noche, al parecer tomó pastillas y ahí quedó. La encontraron porque se les hizo muy raro que ya no saliera ni siquiera al baño ni a lavar. Al llamar a la dueña, abrió la puerta y se encontró con esa escalofriante escena. Nunca habían escuchado que se apareciera, pero también en esos 5 años no habían tenido inquilinos con niños pequeños, hasta que llegaron ellas. Quizás si la hija de mi abuela le recordaba a su hija que perdió, tal vez por eso se la quería llevar esa noche. Después de ese suceso, mi abuelita no volvió a pisar esa calle de Tepito, ni por equivocación, aunque siempre tuvo miedo de que ella, aquella madre fantasma, siguiera a su hija, pues ella tenía comportamientos muy extraños después de que se salieran de esa vecindad, y al parecer sí lo hizo, sí la siguió, pues 2 años después la que ahora sería mi tía falleció. Una madrugada la encontraron tirada en la escalera de otra vecindad donde vivían. Ella se había caído, tal vez siguiendo a alguien, siguiendo a la mamá nueva. Mi abuelita nunca supo cuándo se despertó y se salió de la cama y del cuarto, pero esa noche soñó que esa mujer desde la ventana llamaba a su hija a que saliera. Audiencia, ¿qué opinan de la historia que acabamos de escuchar? A continuación escucharás un relato que nos manda Eduardo, también nos escribe desde Tepito. Pero antes de pasar a esa historia, si estás disfrutando de mi contenido, déjame un like y comenta la hora en la que te atreves a escuchar estos macabros relatos. Ahora sí, sin más interrupciones, ponte cómodo, cómoda, continuemos. Siempre he vivido en Tepito, una zona conocida como peligrosa, pero yo he andado en las madrugadas por las calles y solo 2 veces me han quitado mis cosas en todos los años que llevo viviendo aquí. Sin embargo, eso no me hizo que dejara de salir hasta que vi esto. Eran aproximadamente las 1 de la mañana cuando pasaba por la calle de Jesús Carranza. Cabe aclarar que yo no estaba borracho ni nada de eso, solo había ido con unos amigos y entre pláticas se nos fueron las horas. En fin, iba caminando cuando de pronto se comenzaron a escuchar algunos perros aullar al frente. Esto no fue lo que me espantó, sino lo que vi acercarse a mí de la nada. De una calle salió doblando una persona, un hombre venía corriendo hacia mí, pero venía sin cabeza. Al verlo fue tanto el miedo que me provocó que quise correr, pero me caí, solo vi cómo pasó justo a mi lado. Cuando me pasó al lado sentí un escalofrío en todo el cuerpo, me quedé tan solo un instante pasmado y volteé para buscarlo, pero ya no había nadie en la calle. Desde ese día trato de salir y regresar a casa lo más pronto posible, antes de medianoche. Soy residente de Tepito desde que tengo memoria y hace algunos años viví en una vecindad, ahí junto con mis vecinos experimentamos cosas muy extrañas. Donde vivía era una vecindad y éramos alrededor de 18 personas. Comenzaré primero con mi propia experiencia. Cuando me mudé a este lugar, los vecinos me miraban muy extraño desde el principio, pero no extraño de que yo les cayera mal, sino parecían preocupados por mí y por mi esposa. Pasaron 3 días cuando la señora Elena me habló por primera vez, mientras yo estaba barriendo el patio. Ella me dijo: vecino, ¿no le ha pasado nada extraño en su departamento? Le dije que no y le cuestioné el porqué de su pregunta, pero ella no me quiso decir, solo me dijo que me cuidara. En ese momento salió mi esposa y la vecina solo le sonrió y se metió a su cuarto. Me preguntó si todo estaba bien y yo le dije que sí y ambos nos metimos al departamento. No quería preocuparla más ya que su mamá estaba en el hospital y esa noche tenía que ir a cuidarla. Por ahí de las 8 de la noche ella se fue al hospital de la raza. Me quedé solo viendo una película que estaba pasando en el canal 5 y alrededor de las 10 u 11 de la noche. Apagué todo y me acosté a dormir,
pero el aroma del perfume de mi esposa me despertó. Era muy intenso el aroma y de pronto alguien comenzó a tocar la puerta del baño que estaba dentro del departamento. Lo hacía muy despacio. Medio dormido le pregunté a mi esposa si ya había llegado y ella dentro del baño me respondió que sí, pero lo extraño es que seguía tocando la puerta. Casi dormido, yo me paré para ver qué estaba sucediendo y mientras me dirigía al baño vi como ella, mi esposa, salió pero con una mirada muy perdida, además de que portaba una bata larga de color negro. Nunca se la había visto y antes de decirle si todo estaba bien, ella susurrando me dijo, sígueme. Caminó descalza a la puerta de salida y yo la seguí. Abrió la puerta y noté que caminaba muy rara. Salió del cuarto y vi que comenzó a subir las escaleras al segundo piso. Vi cómo dio la vuelta y cuando yo iba a subir escuché el chistido de una persona atrás de mí. Vecino, no vaya a subir, ella no es su esposa. Cuando volteé vi que era la señora Elena. Ella me jaló a su cuarto y ahí estaba su esposo. También me dijo la señora Elena que ella quien había subido las escaleras no era mi esposa. Ya más despierto me comencé a reír de ellos y les dije que sí, que estaban locos, que ella sí era mi esposa y que ya me iba porque necesitaba su ayuda. Ella parecía muy confundida, pero el señor muy convencido me dijo que le hiciera caso a su esposa. Me molesté porque no sabía lo que estaban tramando y no me dejaban salir. Ambos se pusieron en la puerta para que no saliera. Cuando estaba discutiendo con estas personas, pude escuchar en mi cuarto como alguien estaba tocando la puerta del baño. Pensé que mi esposa había regresado y quise salirme pero no me dejaron. Me decían y me repetían en todo momento que no era ella. Incrédulo y para burlarme de estos ancianos les pedí su celular y le marqué a mi esposa. Ella no contesta a números desconocidos, así que no respondió, pero después de varios intentos lo hizo. Cuando volteé, vi que era la señora Elena. Ella me jaló a su cuarto y ahí estaba su esposo. También me dijo la señora Elena que ella, quien había subido las escaleras, no era mi esposa. Ya más despierto, me comencé a reír de ellos y les dije que sí, que estaban locos, que ella sí era mi esposa y que ya me iba porque necesitaba su ayuda. Ella parecía muy confundida, pero el señor muy convencido me dijo que le hiciera caso a su esposa. Me molesté porque no sabía lo que estaban tramando y no me dejaban salir. Ambos se pusieron en la puerta para que no saliera. Cuando estaba discutiendo con estas personas, pude escuchar en mi cuarto como alguien estaba tocando la puerta del baño. Pensé que mi esposa había regresado y quise salirme, pero no me dejaron. Me decían y me repetían en todo momento que no era ella. Incrédulo y para burlarme de estos ancianos, les pedí su celular y le marqué a mi esposa. Ella no contesta a números desconocidos, así que no respondió, pero después de varios intentos lo hizo. Le dije que era yo, que el vecino me había prestado su celular. Le pregunté dónde estaba y ella me respondió que estaba comiendo una torta y tomando un café afuera del hospital, que personas muy buenas estaban repartiendo comida. Me dijo que en la mañana llegaba. Cuando escuché a mi esposa decir esto, mi mente quedó en blanco y comencé a temblar de los nervios, del miedo, al saber qué era lo que había visto. Le dije que mañana nos veíamos y le colgué. La señora Elena me vio muy asustado y me dijo que el anterior vecino también se había ido. Se había ido porque desde que llegó a ese departamento comenzó a ver a su hija fallecida. La última noche, todos los vecinos escucharon el fuerte grito de la familia, pues dicen que mientras dormían, el cuerpo frío de alguien comenzaba a meterse poco a poco a las sábanas. Cuando aquella pareja despertó, vieron como su hija estaba en medio de ellos, sonriéndoles mientras giraba la cabeza muy rápido de un lado a otro. Al escuchar esto, no pude ni siquiera volver al departamento, así que agarré mi carro y me fui al hospital a acompañar a mi esposa. Estuvimos toda la madrugada y salimos a las 6 hasta que mi cuñada nos relevó. Regresamos a la casa y no le dije nada. Nos volvimos a acostar, pero me paré a las 12 con sueño y me fui a trabajar y ella se quedó durmiendo. Soy profesor en una primaria y ese día me estaba durmiendo en el salón de clases.
pero no quería que terminara el día, no quería volver. Regresé a casa a las 7 de la tarde, solo cené y caí rendido a la cama. Mi esposa me despertó a las 10 de la noche para comer un poco más y después nos dormimos nuevamente. Pero durante la noche, algo despertó a mi esposa. Dice que alguien le estaba hablando y cuando abrió los ojos, al fondo de la habitación estaba alguien, parecía una monja que no tenía rostro y además estaba flotando a unos cuantos centímetros del piso. Entre sueños, yo escuchaba a mi esposa como intentaba hablar, pero solo balbuceaba y es que, según ella dijo, sintió como una mano le tapó la boca para que no gritara. Aquella monja se esfumó entre la oscuridad de la habitación y mi esposa me despertó, me dijo que prendiera la luz y así lo hice. Pude ver a mi esposa muy pálida y con un ataque de ansiedad severo. En ese momento, varios vecinos comenzaron a tocar la puerta, diciéndonos si estábamos bien. Yo salí a abrir la puerta y me dijeron por qué mi esposa estaba gritando de esa manera. Ella nunca gritó, pero no pasó por mi mente decirles eso, solo les dije que ella había visto a una monja en la habitación. Pensé que se burlarían, pero todo lo contrario. Varios vecinos decían que esa cosa no se había ido y que aquellas misas no habían funcionado. Les preguntamos qué era lo que estaba pasando y solo una anciana, doña Teresita, pudo explicar. Ella, la que lleva más años aquí en la vecindad, dijo que un día de la nada, aquella monja se comenzó a aparecer. Nadie sabe por qué o quién es, ella simplemente vino y se adueñó del lugar. Desde ese día, nadie aguanta más de una semana viviendo en ese departamento. Todos terminan yéndose o simplemente cambiándose de cuarto y tienes que acostumbrarte a que muy rara vez la ves por el patio. Mi esposa y yo decidimos dejar el lugar lo antes posible y durante la búsqueda de otro departamento, todo estuvo muy tenso. Dormíamos con las luces prendidas, con la televisión encendida y así, solamente, aquella monja dejó de verse en el lugar, hasta que la tormenta de aquella noche dejó sin luz a toda la colonia. Era justo la medianoche cuando la oscuridad se apoderó de la vecindad. Ambos nos despertamos exaltados porque el silencio que flotaba en el aire era intenso y en aquel silencio abrumador, poco a poco se comenzaron a escuchar algunas plegarias. Pensamos que era algún vecino que estaba en el patio, así que caminamos hasta la ventana, abrimos un poco la cortina y mi esposa y yo vimos en medio del patio oscuro a aquella monja con su hábito negro con blanco. Estaba de rodillas con la cabeza hacia abajo. Ella era la que llenaba aquel silencio con esas plegarias que no se entendían. Yo no pude mirarla ni un segundo más y me fui a refugiar a las sábanas como un niño pequeño. Traté de ser maduro y no reflejar miedo porque mi esposa estaba muy mal. Así abrazados con miedo, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, nos fuimos a la casa de su mamá con todas nuestras cosas, ya no queríamos experimentar más cosas paranormales, no lo podíamos soportar como los que viven ahí. Ya pasaron varios años desde que no vivo ahí, pero se sigue rumorando que aún siguen escuchando rezos y aún siguen haciendo misas para que aquella monja, aquella cosa que toma formas diferentes, se vaya de ese lugar.